Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos encontramos en este domingo en que celebramos la Ascensión del Señor y nos acercamos al final del tiempo de Pascua. En la vigilia pascual, que ya es domingo de resurrección, nace el día nuevo que la Iglesia prolonga en la renovada alegría del tiempo que ya los antiguos cristianos llamaron las 7 semanas del Santo Pentecostés, como le denominó San Basilio a este tiempo de gracia que es la Pascua, o el Gran Domingo, como diría San Atanasio. En cualquier caso, la Pascua no es un solo día, no es solo el domingo de resurrección, sino un gran día que se prolonga durante un tiempo simbólico. El sacramento pascual encerrado en 50 días, como decía una oración del Gelasiano. En realidad, en este tiempo de la Pascua se nos revela la unidad de la Iglesia en sus diferentes expresiones históricas, culturales, en torno a la persona de Jesús, en torno a la predicación de los apóstoles y en torno al don del Espíritu Santo que la sostiene y que recordaremos la siguiente semana, el domingo de Pentecostés. Esta unidad corresponde a la pertenencia y adhesión a Cristo, que es la verdadera vid, y las expresiones cristianas como verdaderos sarmientos. Hemos dedicado los domingos precedentes a contemplar el misterio y la realidad de Cristo resucitado, que alumbra a la naciente Iglesia con su luz admirable. Podríamos quedarnos contemplando esa gloriosa realidad, inmóviles en el misterio de la ascensión de Jesús, como los apóstoles en el texto que hemos escuchado en la primera lectura. Y sin embargo, la invitación del texto es a no quedarnos allí. La cruz, que era entonces un signo de derrota y de humillación para Cristo, es para los cristianos un signo de victoria y de vida. Como en realidad señalaba una antigua homilía, la cruz constituye el signo de derrota del diablo y de todo lo que está mal en el mundo. Ese sencillo signo constituye el medio por el cual Dios ha vencido todo lo que estaba mal y que ha introducido a los cristianos a su luz admirable. La cruz, entonces, es un signo ya de la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Y también implica y manifiesta una tarea que abarca nuestras palabras, como anuncia el texto de los Hechos de los Apóstoles, y nuestras acciones, como nos dice San Pablo en este texto a los Efesios. Así, resistiendo a la persecución, la dificultad, la pobreza, la posible contrariedad, tenemos que estar a la altura del llamamiento que como cristianos hemos recibido. Tenemos que comportarnos con humildad y con amabilidad.
en continuo esfuerzo por mantener la paz entre nosotros, comprendiéndonos y manteniendo la unidad por la fe en el bautismo que nos da la salvación y que nos mantiene en el amor. En todo esto, sin embargo, soportamos, nos mantenemos por la gracia, que es el don de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1997, nos da una definición preciosa de la gracia. Nos dice que la gracia es una participación en la vida de Dios. Nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria. Por el bautismo, el cristiano participa de la gracia de Cristo, cabeza de su cuerpo. Como hijo adoptivo, puede ahora llamar Padre a Dios en unión con el Hijo único. Recibe la vida del Espíritu que le infunde la caridad y que forma a la Iglesia. Esa misma gracia es la que nos sostiene en nuestra vida cristiana. Nos mueve y nos ayuda a seguir y profundizar en nuestra configuración con Jesús. Y nos hace actuar y entender los signos que acompañan la vida cristiana. Signos que se nos enseñan en el Evangelio que hemos escuchado. Puede parecer para algunos anticuado, hoy como ayer, hablar sobre los milagros. Y sin embargo, Jesús nos dice que son estos signos los que acompañarán la predicación. Parece que hay demasiados, tanto adversarios como creyentes, que creen que no existen los milagros. Lo ha sabido Celso, que escribió el discurso verdadero contra los cristianos en el siglo II, pero también Malebranche y un buen número de teólogos contemporáneos. Todos han estado seguros que son símbolos únicamente. Para los escépticos pareciera que en la actualidad los posibles milagros, cuando no se reducen a ilusiones, más o menos voluntarias, no son otra cosa que hechos a la espera de alguna explicación. Precisamente en nuestra época, a veces tan cientificista, pero a veces tan mágica también, es que el misterio tiende a ser desvalorizado. Hoy el Evangelio nos invita a dimensionarlo en su correcto lugar. Jesús nos invita a reconocer el misterio en la vida cristiana. De hecho, esa es la invitación principal. Reconocer la salvación en su dimensión de misterio. Por eso nos encontramos con una época en que lo maravilloso aflora. Tenemos un anhelo por lo divino, por lo sagrado, por lo misterioso. De ahí nuestra curiosidad por las apariciones, por la búsqueda de lo fascinante. De esa misma inquietud a veces surgen extravíos que algunos cristianos producen y se dejan fascinar más bien por la belleza del mundo, o caen en el recurso por la clarividencia para escrutar en las tinieblas del futuro. Sin embargo, nosotros tenemos que ubicar con mucha claridad que no se trata ni de lo uno ni de lo otro, sino del gran don de Dios en Jesucristo. No se trata de caer en tentaciones, se trata de reconocer que lo milagroso y lo maravilloso pueden darse perfectamente en nuestro mundo. Y sin embargo, Dios se ha manifestado para dejarnos claramente su revelación. Él ha vencido con su resurrección el pecado y la muerte, y nos ha llamado desde las tinieblas de nuestra oscuridad a la luz, y a través de la Pascua nos invita por el don del Espíritu Santo a la misión. Él quiere hacernos sus colaboradores, Él quiere hacernos su familia. Por eso nos invita a estar cerca de Él y a transformar nuestra vida en eso, en un proyecto de hijos y de iglesia. Ojalá que nosotros podamos comprometernos con Él a descubrir las maravillas de Dios entre nosotros y así constituir cada día una auténtica voz de alegría y de júbilo que descubre a Dios que asciende hasta su trono cantando aleluyas, es decir, alabanzas a Dios, alabanzas a Yahvé, que aplaudamos todos los pueblos con gozo
porque hemos descubierto en medio de la tierra al Rey Supremo. A aquel cantamos con alegría, porque se nos ha revelado como Rey del universo, y su trono se alza en medio de las naciones con alegría y con plenitud. Pidámosle a Él, que es Rey de todo, que nos ayude a comunicar con paz y con mucha firmeza este testimonio a nuestros hermanos. Que así sea.